Jesús se pierde y sus padres lo encuentran debatiendo con los teólogos del templo. Entonces, en este contexto de conflicto entre cristianismo y judaísmo rabínico, Mateo actúa como educador cristiano. Su pedagogía reviste dos aspectos: el literario y el ético. Aspecto literario: cuidando la claridad, conciso, repite, nos presenta a Jesús de manera hierática y privilegia lo narrativo a lo visual. Y en esto de privilegia lo narrativo a lo visual, Pasolini, en el Evangelio según San Mateo, vemos que lo que más destaca de Jesús es precisamente su palabra sobre la imagen. Aunque uno podría pensar que, siendo Pasolini un esteta, podría destacar más la imagen sobre la palabra, y sin embargo no es así. Es más potente la palabra de Jesús en el Sermón de la Montaña, en esa película, que las imágenes que pudieran, digamos, ser el soporte de la palabra. Ahora, en el aspecto ético, actualidad de la ley de gracia en la reinterpretación escatológica que ha dado Jesús, y también importancia de una piedad nueva centrada en la sola consideración del Padre que ve en lo secreto. Cuando ayunes, no hagas ostentación. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando des limosna, no hagas ostentación. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando hagas oración, no lo hagas de manera ostentosa. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Conmovedores de un autor que por lo demás es muy discreto, que rechaza la facilidad de la identificación emocional del lector y todo sentimentalismo, pero un texto, bueno, que a mí me parece sobrecogedor. Dice, el texto, ahora no tengo la fecha, pero por lo que dice debe ser de los primeros 70. Dice: hace más de un cuarto de siglo, nuestra vida se interrumpió y sin duda también la propia historia. Ninguna medida venía ya a contener las cosas desmesuradas. Cuando se tiene ese tumor en la memoria, 20 años, nada pueden cambiar. Sin duda, la muerte, se refiere a la suya, pronto anulará el injustificado privilegio de haber sobrevivido a 6 millones de muertos. Pero si durante ese plazo de respiro las ocupaciones o diversiones de la vida vuelven a llenarla, si todos los valores despreciados o antediluvianos vuelven a valer, si todas las palabras que se creían lenguas muertas reaparecen en los diarios y los libros, si muchos derechos perimidos encuentran de nuevo instituciones y fuerza pública para protegerlos, es decir, si la vida se reafirma, dice, nada ha podido colmar, ni siquiera tapar el abismo abierto. Entiendo que en una lectura, minuciosa del corpus levinasiano, no se puede quitar más de lo que acabo de decir. Habrá varias versiones, habrá pequeñas variantes de lo dicho, pero esos dos pensamientos, la Teshuvá, la Shoah obliga a un retorno sobre las propias tradiciones, y el segundo, una memoria atravesada por la culpa, por un duelo que no se puede llevar hasta el final en el superviviente. Entonces me pregunto, si en un corpus de muchos miles de páginas sobre la Shoah apenas
si lo juntásemos, apenas serían, no sé, 15, 20, 25 páginas. Realmente esa escritura tan exigua puede ser la respuesta de, vuelvo a la expresión de Levinas, de una biografía intelectual marcada por el presentimiento y el recuerdo del horror nazi. Es decir, tanto puede dar lugar a tan poco. La, digamos, salida que encontré a ese dilema o esa paradoja fue pensar que quizá hubiera que leer de otra manera el texto de Levinas, no buscando la expresión explícita, que es ciertamente extremadamente escasa, pobre, reducida, sino leyendo entre líneas, buscando allí donde la Shoah no es enunciada, abierta o explícitamente, buscando su inspiración en conceptos filosóficos. Y eso me condujo a retomar un poco lo que había sido mi relación con Levinas, digamos, mi relación filosófica con Levinas, otra no tuve, y considerar que hay tres lecturas posibles. Bueno, mejor dicho, hay dos, pero una se desdobla. Dos formas de abordar el corpus levinasiano. La primera yo le llamaría lectura hiperfilosófica. Es la hiperfilosófica, o quizá filosófica secas. Es aquella que dice que los escritos de Levinas son esencialmente una teorización filosófica de la intersubjetividad ética, y que el resto, los llamados escritos judíos, son un apéndice más o menos interesante o estimulante, pero no pertenecen al núcleo central del corpus. No lo hice aposta, o a lo mejor sí lo hice aposta a propósito, pero el protagonista de nuestra ya breve historia, porque tenemos que ir acabando, con lo cual vamos a ir muy rápido, era jesuita. Como decía un buen amigo mío dominico, porque nadie es perfecto. Entonces, lo que les voy a decir, de lo que les voy a hablar es de dos manuscritos inéditos, casi totalmente desconocidos para la investigación, como por desgracia tantas y tantas cosas que hay en las bibliotecas del Fondo Antiguo Mexicanas, que son muy ricas. Son dos versiones del mismo texto. Hay mínimas diferencias textuales, uno parece más un borrón que el otro. A priori me interesa más el manuscrito 537, por supuesto BNM no es otra cosa que la abreviatura de Biblioteca Nacional de México, como saben, está en el campus de Ciudad Universitaria. Y el personaje que nos interesa es Antonio Arias. Antonio Arias, sacerdote jesuita. Las fechas, hasta donde puedo entender, la de muerte no, la de nacimiento es aproximada, la de muerte sí parece que es cierta. Hagan una mínima aritmética, y si les digo que parece que se conservan de este personaje, por lo menos en la Biblioteca Nacional de México, como saben, en parte, esta casa hereda una parte, en la Biblioteca Nacional de México, perdón, en parte hereda el patrimonio jesuita, después de la expulsión. Aquí hay otra parte, en Coyoacán hay otra parte, y probablemente 2 docenas largas de colecciones privadas por todo el mundo esté la otra parte, por el corriente. Bueno, pues este Antonio Arias, solo en la Biblioteca Nacional de México se conservan lo que parece que son cerca de 600 folios manuscritos de su mano. Entonces, claro, 40 años de vida escasos, este hombre le dio tiempo a desarrollar una grafomanía notable. Entonces, uno de los escritos que se conservan es esta apología en favor de la verdad cristiana contra los judíos de este tiempo. Decía sobre, aunque digamos en México no hubo judíos y los jesuitas no tenían un judío delante, sino un judío de carne y hueso, sin embargo, en la predicación del Evangelio los judíos aparecen. Y entonces yo reviso incluso los murales de la pintura colonial en un convento agustino como el de Pasoyuca, en Hidalgo, que se inspira en Durero. Bueno, pues allá aparecen los judíos. Y entonces, bueno, pues, quien ve el mural tiene que preguntarse quiénes son estos señores, que son los judíos que mataron a Jesús. Ahora, a nivel popular, así como los dioses mesoamericanos fueron demonizados en la conquista espiritual de México, y basta ver las pinturas murales de algunos conventos donde se da la demonización de los dioses, bueno, también digamos en la religiosidad popular se da la demonización de los judíos. Y entonces un judío
digamos, es visto no como un ser humano, sino como un demonio, y se representa con el color simbólico del demonio, rojo con cuernos, rojo con cuernos. Y en la liturgia anterior a las reformas de Pío XII, bueno, había, digamos, el tríodo pascual, que era Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de Gloria. Bueno, pues después de la misa de Sábado de Gloria, se quemaban los judas en todo el país, y esos judas, bueno, pues eran monos con cuernos, ¿sí? O sea, no eran, digamos, seres humanos judíos, sino eran los judíos transformados en demonios. Y si vamos a las cuestiones simbólicas, bueno, el color de Judas, cuando ven los del Pedro, es rubio. Y entonces una gente rubia, dentro del lenguaje simbólico, es una gente que está más cerca de lo demoníaco que de lo santo. En la literatura de Elie Wiesel existe una forma de relacionarse con los que murieron, los que no tienen un lugar a donde rezar, donde no hay una piedra, un nombre, ¿no? Y entonces él habla inclusive de cómo hablar de ellos, cómo expresarse, cómo ni su tiempo ni sus palabras van a ser suficientes para que él pueda honrar esa memoria. Una especie de deuda, ¿no? Porque él también es un sobreviviente, él sí estuvo en Auschwitz. Entonces me pregunto, en esta literatura del Holocausto, no necesariamente la filosofía, sino los que escribieron, ya sea Saul Friedlander o Elie Wiesel o Primo Levi, en fin, existe esa sensación de que tienen una deuda, pero no les alcanza ni la palabra ni el pensamiento, y especialmente Elie Wiesel, que era un judío religioso y que es un judío religioso, tiene esa sensación de cómo dirigirse a ellos sin que, para honrar su memoria y para no, cómo expresar. ¿Qué podría usted decirme de eso? Tratar que así es, que el sentimiento de culpa es, en primer término, un dato psicológico inobjetable, que la literatura de los supervivientes transmite ciertamente un agudo sentimiento de culpa, y que quizá la propia práctica testimonial sea el intento, en parte fallido, en parte logrado, de saldar esa deuda con los muertos. Uno de los rasgos quizá más definitorios del corpus de la literatura testimonial sobre la Shoah es que quien habla normalmente no lo hace tanto en nombre de su propia experiencia, sino de la experiencia de los que no sobrevivieron. Justificación en el cristianismo para romper con las leyes del Antiguo Testamento. Si volvemos al Nuevo Testamento, entonces en el Nuevo Testamento hay una literatura que corresponde al judeo-cristianismo. ¿Y cuáles son los escritos de los judeocristianos que están en el Nuevo Testamento? Bueno, el Evangelio de Mateo, del cual les he hablado, la carta de Santiago, que expresa de manera muy clara este judeocristianismo un poco en pugna con el cristianismo de orientación paulina, ¿sí? Y también otro escrito que tiene que ver con el judeocristianismo, bueno, pues serían las cartas que circulan bajo el nombre de Pedro, que son dos, primera y segunda de Pedro, y una carta que se reduce a una paginita que se llama Carta de Judas, ¿sí? Y entonces, bueno, pues el cristianismo, cuando elaboró el canon, no eliminó la literatura judeocristiana. Entonces esta literatura permaneció formando parte del Nuevo Testamento, y también vamos a decir de alguna manera quién contribuye a que Pablo, que sería el que diría con Cristo
la ley ha caducado y entonces Pablo no gozaba de las simpatías de la corriente judeocristiana. Entonces Lucas, un etnocristiano, el único autor no judío del Nuevo Testamento, se tomó la libertad de judaizar a Pablo y de paulinizar a Pedro.